Me confirmas, porfa, si la ves. Listo, ahora sí. Listo. Listo. Muy bien. Entonces, como les mencionaba, estas son temáticas que tocamos en nuestro grupo de ímpetu. Nos pueden seguir en este perfil @impetusports en Instagram. Estos son los miembros de ímpetu: Camilo García, Andrés Rojas, mi persona Jorge Salazar y Kevin. Entonces, como les mencioné anteriormente, la temática la vamos a abordar de la siguiente manera. Este será el índice, el cual consta de estos ejes temáticos para la ponencia de hoy, en el cual vamos a hablar de la física en la aceleración, el modelo técnico en la aceleración, la enseñanza del modelo técnico, el entrenamiento específico de la fuerza y el perfil fuerza-velocidad. Quiero aquí resaltar que, aunque me desempeño más que todo en el fútbol, el atletismo y sobre todo la velocidad, el atletismo de velocidad es un deporte que siempre me ha llamado la atención. Quiero extender un saludo a los entrenadores de atletismo que nos acompañen en esta ponencia. Entonces, ¿qué es lo primero que pensamos cuando escuchamos la palabra aceleración? Un auto de carreras que tiene la capacidad de pasar de 0 a 60, 70 kilómetros por hora. Un scrum en el rugby, en el momento de inicio de la acción hay que generar mucha fuerza para poder competir por el balón. Un movimiento de evasión en el fútbol americano, que es cuando el deportista lleva el balón y quiere eludir al adversario, tiene que cambiar su velocidad. Y el inicio de una carrera en 100 metros. Entonces vamos a abordar el tema desde la física en la aceleración. Tomando conceptos de los trabajos que vienen desarrollando Morín, Samosino, desde un tiempo para acá, en su estudio de los determinantes mecánicos en el rendimiento en 100 metros abordan los conceptos desde la cinética, la cinemática, la magnitud escalar y la magnitud vectorial. Entonces, la cinética hace referencia al estudio de las fuerzas que se producen en una carrera en 100 metros. La cinemática tiene en cuenta los factores cuantitativos que se presentan en esa carrera, como lo son los tiempos de contacto, los tiempos de vuelo, la longitud de la zancada, la frecuencia de la zancada y demás. La magnitud escalar, que tiene que ver con la producción de fuerza, pero sin tener en cuenta el vector o la dirección en la cual se produce esa fuerza. Y la magnitud vectorial, que tiene que ver con esta magnitud escalar, esa producción de fuerza que se da en la magnitud escalar, pero contempla ya en qué dirección o en qué vector se produce esa fuerza, ya sea en el vector vertical o en el vector horizontal. Es importante tener en cuenta las leyes de Newton para la hora que vayamos a entrenar la aceleración o la velocidad. Entonces, en las leyes de Newton tenemos la ley número 1, que es la ley de la inercia. Es decir, un cuerpo permanece en su estado de reposo o de movimiento uniforme a menos que otros cuerpos actúen sobre él. El principio fundamental de la dinámica. La fuerza neta aplicada sobre un cuerpo es proporcional a la aceleración que adquiere dicho cuerpo. Entonces tenemos acá como referencia una fórmula de la fuerza de masa por aceleración. Y ahora vamos a profundizar un poco más del por qué es tan importante conocer estos aspectos para la hora de entrenar la aceleración y la velocidad en 100 metros. En la tercera ley, que es el principio de acción-reacción, que es cuando un cuerpo ejerce fuerza sobre otro, este ejerce sobre el primero una fuerza igual y de sentido opuesto. Entonces, ya tocando el tema desde la velocidad, sabemos pues que la velocidad es la distancia sobre tiempo, es la velocidad sobre tiempo, distancia sobre tiempo. Entonces, sabemos que en el estudio de Christophe y Mero, en el análisis cinemático de Usain Bolt en los 3 grandes competencias que tuvo, que fue en Beijing 2008, en los Olímpicos, el Campeonato Mundial de Atletismo en Berlín 2009, los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Entonces, estos investigadores analizaron el comportamiento en cuanto a la velocidad de Usain Bolt en 100 metros. ¿Qué encontraron ellos? Que de 0 a 10 metros, Usain Bolt ya alcanzaba aproximadamente una velocidad de 6 metros sobre segundo. Es decir, si vamos y lo comparamos acá en la tabla, vemos que
de 0 a 10 metros, la velocidad media de Usain Bolt es de 5.40 metros sobre segundo. En la distancia de 20 metros, Usain Bolt ya ha alcanzado casi 10 metros sobre segundo de velocidad. Vemos que de 0 a 20 metros, la velocidad media de Usain Bolt es de 9.8 metros sobre segundo, lo cual esta parte de 0 a los 20 metros, que es la fase acelerativa, es determinante en el rendimiento en 100 metros. Entonces, si seguimos analizando la curva de Usain Bolt, su comportamiento en los 100 metros, vemos que tiene un comportamiento ascendente hasta el punto de los 60 metros, donde llega al pico máximo de velocidad o velocidad absoluta, que lo alcanza aproximadamente a los 12 metros sobre segundo, el cual la estabiliza hasta los 90 metros, y vemos que de los 90 metros a los 100 metros, ya para llegar a la meta, hay un leve descenso en la velocidad de Usain Bolt. Y eso se debe a que normalmente Usain Bolt de los 90 a los 100 metros empieza a acelerar. Entonces, en esta distancia, Usain Bolt empieza a mirar a todos por encima del hombro, entonces por eso disminuye un poco la velocidad, que puede tener factores asociados a fatiga también. Entonces vemos cómo se comportan los tiempos de los 90 a los 100 metros. Vemos que desde el inicio la velocidad tiene un comportamiento ascendente, donde a partir de los 60 metros se estabiliza y en los últimos 10 metros tiene un leve descenso. Mann en el 2011, en su estudio Las mecánicas del sprint, analizó los 3 primeros contactos de Usain Bolt, es decir, en una curva de velocidad-tiempo, en el cual desde el momento de inicio de la carrera, Usain Bolt, al momento de realizar el primer contacto, alcanza una velocidad de 4 metros sobre segundos, es decir, a un tiempo de 0.42. El segundo contacto alcanza una velocidad de 6 metros sobre segundo en un tiempo de 0.66, y en el tercer contacto alcanza una velocidad de 7 metros sobre segundos. Es decir, estos 3 primeros pasos son claves y determinantes en el rendimiento en una carrera de 100 metros. Entonces vemos que ya Usain Bolt, a partir de del tercer contacto, va a alcanzar ya una velocidad de 7 metros sobre segundo en un tiempo de 0.90 segundos. Es decir, no ha llegado ni al segundo, y esto es lo que le determinará su rendimiento. En cuanto a la aceleración, estos mismos investigadores, haciendo el análisis cinemático de Usain Bolt en Beijing, que encontraron que el pico máximo de aceleración de Usain Bolt lo alcanza a la altura de los 20 metros. Es decir, a partir de aquí se empieza a desarrollar un leve descenso en la aceleración de Usain Bolt. Pero esto no quiere decir que Usain Bolt se está haciendo más lento. Lo que pasa es que ya no está produciendo la misma fuerza que está produciendo en la fase acelerativa. Y eso se debe a que en esta fase, de los 0 a los 20 metros, los tiempos de contacto con el suelo son mucho mayores, el cual le permite desarrollar mayor fuerza o mayor F0 para así ir cambiando de manera positiva la velocidad acelerativa. Entonces, al hacer la transición a la zona de velocidad máxima o velocidad absoluta, los tiempos de contacto disminuyen, lo cual no le permite seguir desarrollando la misma fuerza, por lo cual tiene este comportamiento. Entonces, si analizamos esta gráfica, vemos el comportamiento en tiempo de 0 a los 20 metros, esta línea azul, pero observamos el comportamiento de la línea verde, que es la velocidad, cómo va aumentando la velocidad de Usain Bolt hasta donde la va estabilizando y tiene el descenso como lo mostré anteriormente. Vemos el comportamiento de la longitud de la zancada, que es esta línea roja, que a partir de los 20 metros va aumentando la longitud de la zancada hasta el término de la carrera. Y el comportamiento de la frecuencia de zancada desde el inicio hasta el final de la carrera se mantiene constante. Mann en el 2011 analiza a un grupo de velocistas en el cual les evalúa la fuerza, da el comportamiento de los miembros inferiores. Es decir, en el dispositivo, ellos utilizaron un dispositivo llamado Treadmill, el cual funciona como un tapiz rodante o una banda sin fin, pero a la vez como plataforma de fuerza, el cual le registra
la fuerza producida en newtons en cada apoyo. Entonces vemos que la línea azul hace referencia a la producción de las dos piernas, es decir, en conjunto ambas piernas. La línea amarilla hace referencia a la producción de fuerza de la pierna trasera y la línea roja hace referencia a la producción de fuerza de la pierna delantera. Peters, investigadores, realizan un estudio similar con otro grupo de atletas utilizando el mismo dispositivo, el Tren Mile. ¿Sí? Disculpa que te interrumpa, lo que pasa es que muchas personas nos están diciendo que el audio se escucha muy mal. No sé si sea tu micrófono, si es la conexión, para que revises, por favor. Gracias. Listo, me acercaré un poco más. Listo, gracias. Me dices ahí, Paulina, ¿cómo se escucha? Sí, ahí está bien. ¿Bien? Listo. Listo, perfecto. Gracias. Ahí, disculpas. Listo, entonces, Peters y colaboradores hicieron un estudio similar al de Mann, en el cual evaluaron a un grupo de atletas en el dispositivo Tren Mile, el cual funciona como un tapiz rodante, pero a la vez como plataforma de fuerza, y que encontraron que estos atletas en su fase de aceleración o su fase propulsiva, los tiempos de contacto eran mucho mayores, los cuales le permitían producir una mayor cantidad de fuerza. Y encontraron que en esta fase de aceleración la longitud de la zancada era mucho mayor. Pero cuando esos deportistas hacían la transición a la zona de velocidad máxima o velocidad absoluta, no eran capaces de mantener la misma longitud de zancada, lo cual disminuía y esto iba a afectar su rendimiento. Un estudio desarrollado por Morín, Samosino y demás colaboradores evaluaron a 13 velocistas franceses, el cual compararon el velocista más rápido con el velocista más lento, y que encontraron que el comportamiento del velocista más rápido, hace referencia a esta línea de acá, con círculos negros, ante una misma velocidad, tomé de referencia 6 metros sobre segundo, tenía mayor capacidad para generar fuerza horizontal que el deportista más lento. El deportista más lento hace referencia a esta línea de acá, el cual se ven las diferencias en cuanto a la aplicación de fuerza horizontal en la carrera, lo cual va a ser determinante en el rendimiento. Si vemos esta pendiente, esta es el pico de potencia máximo del atleta más rápido. Esta pendiente que está acá abajo es el pico de potencia máximo del atleta más lento. Entonces, de ahí las diferencias. Estos investigadores ya luego compararon los ratios de fuerza. Entonces, ante una misma velocidad, el atleta más rápido tiene mayor capacidad para generar fuerza que el deportista más lento. El atleta más rápido tuvo un tiempo en 100 metros de 10,3, el más lento tuvo un tiempo de 15,5. Entonces, estos son factores determinantes. Mann nos hace una propuesta en cuanto al modelo técnico. Él toma de referencia, de acuerdo a los espacios, de acuerdo a las zonas, cuántos contactos se deberían producir por zona. Por ejemplo, de los 0 a las 10 yardas o 10 metros, él propone que se deberían realizar entre 1 y 6 contactos. De 10 a 20 metros, de 7 a 11 contactos. De 20 a 30 metros o yardas, de 12 a 16 contactos. De 30 a 40 yardas o metros, de 17 a 20 contactos. Esto puede variar, esto se toma como referencia, ya que hay diferentes artículos que proponen diferentes distancias y diferentes contactos, números de contactos. En cuanto al modelo técnico, Mann propone unas posiciones críticas. La posición crítica número 1, que es el momento desde que el atleta está en el partidor, ellos analizan los ángulos de cómo debería ser la postura. Entonces, vemos en la pierna delantera, propone 93 grados en el ángulo. La pierna delantera debe estar 60% de la línea de salida. La pierna trasera debería estar 100% de la línea de salida. ¿Por qué? Que le va a permitir a la pierna trasera un mayor brazo de palanca y producir mucha más fuerza a la hora del inicio. En la posición crítica número 2, que es cuando el atleta ya ha iniciado el movimiento, estos investigadores proponen los ángulos en cuanto a la rodilla
trasera y rodilla delantera y asimismo con el tobillo. En la posición crítica número 3, que es el toe off, o ya el momento del despegue, estos investigadores proponen cómo debería ser el comportamiento en cuanto a ángulos de la pierna delantera y la pierna trasera. En esta fase de la carrera, esa fase propulsiva acelerativa, las piernas tienen que actuar como pistones para producir la mayor cantidad de fuerza que permita romper la inercia de la gravedad y así poder desplazarme efectivamente. Este investigador propone una pirámide como enseñanza del modelo técnico, en el cual en su base lo primero es la postura. Es decir, lo primero que debemos insistir en los atletas es en la parte técnica para luego ya entrar ya a la parte condicional, tanto de la fuerza y demás. Entonces, primero es la postura, segundo la acción de las piernas, la acción de los brazos. Entonces, en cuanto a estas variables, la acción de la pierna anterior, él propone rodilla al frente de la pierna, ahorita lo explicaré en un video. La pierna rompe la puerta de cristal, eso como ayuda didáctica a la hora de entrenar en el campo. La acción de la pierna trasera, que empuja desde el suelo, explota desde la línea, es decir, que produzca la mayor cantidad de fuerza. La acción de los brazos como martillos, es decir, brazos hacia abajo y hacia arriba, ya que se ha encontrado que los brazos puede que no nos hagan más rápido, pero si no los coordinamos de buena manera, nos pueden hacer más lento. Como consideraciones prácticas, esto es adoptado de la certificación que hice recientemente con ETSOS, el nivel 1, en cuanto a la enseñanza de estos drills, el cual primero se debería iniciar con movimientos de preparación o control motor, es decir, drills de pared. Ya luego ir avanzando con marchas con arnés, luego marchas con trineo, ahora lo explicaré. Y por último, los sprint libres, es decir, sin ningún tipo de resistencia ni demás, ya sea de 2 puntos o de 3 puntos. 2 puntos hace referencia a tener los 2 pies apoyados, 3 puntos hace referencia a tener, aparte de los 2 pies apoyados en suelo, tener una mano también, como la posición crítica que tenía el atleta que mencioné ahora. Aquí les mostraré un video, lo dejaré correr y luego explicaré ciertas cosas de las cuales hablé. Así que si no llegas a hacer una buena sentadilla, acércate más a la pared. ¿Listos? Carga. El pie, idealmente, el apoyo principalmente en la casa. Plano. Descarga. Carga. Apoya el pico sobre el piso. Descarga. Carga. Descarga. Listo. Como les venía mencionando, de acuerdo a esa pirámide, se debería empezar por la postura. Cómo debería ser la postura en estos drills de pared, la acción de la pierna delantera que actúa como pistón o que intenta romper la puerta de cristal. Hagamos de cuenta que la pared es una puerta de cristal, hay que intentar romperla. Es decir, la pierna delantera debe tener unos ángulos de ataque y debe actuar de manera agresiva en esa fase acelerativa. Lo mismo que la pierna trasera. Aquí vemos velocistas de élite, sobre todo estos dos, haciendo drills de pared, ya que este es un rugbista en el cual está trabajando sus drills en pared para estimular ese patrón de movimiento acelerativo. Ahora seguimos con la transición hacia las marchas, puede ser con un arnés, o con un resorte, o con un TeraBand, o con el dispositivo pues, o medio que tengamos en nuestra institución o en nuestro equipo para trabajarlo. Entonces, como vemos al inicio del movimiento, es llevar eso que empezamos en la pared ya a algo más fluido.
en cuanto a la acción de la pierna delantera, acción de la pierna trasera, cómo deben actuar como pistones e ir haciendo la transición hacia un movimiento mucho más agresivo, más rápido. Vemos velocistas haciendo marchas con arnés, en el cual le permite seguir mejorando ese patrón de movimiento. Ahora, entraremos en lo que es el entrenamiento específico de la fuerza para la mejora de la velocidad. Acá nos saldremos un poco del contexto del entrenamiento de la fuerza que sea en el eje vertical o lo que se pueda hacer en el gimnasio, perdón. Ya que en cuanto al entrenamiento específico hace referencia a lo que los atletas pueden hacer en el campo, que ellos pueden desarrollar. Entonces aquí tenemos 4 atletas y surge la pregunta, ¿cuál produce más fuerza? O sea, con certeza decir cuál produce más fuerza no lo podríamos decir, ya que eso va a depender de a qué velocidad produce esa fuerza. Entonces, aquí ya entra en juego un concepto que está ahora muy popularizado y el cual hay que conocer, que es el perfil fuerza-velocidad. Entonces, tenemos acá de ejemplo estos 3 ciclistas, en el cual este ciclista de adelante debe entrenarse de manera diferente a este ciclista atrás. ¿Por qué? Porque al momento de lanzar un ataque, eso es de velocidad, al momento de lanzar un ataque, este deportista debe producir grandes cantidades de fuerza para poder romper la inercia de la gravedad y poder ser efectivo en ese ataque. Entonces, la producción de fuerza de él en ese instante es alta, pero a baja velocidad. En cambio, el deportista, este tercero, para ya poder alcanzar ese ataque, tiene que producir fuerza a alta velocidad, es decir, la aplicación de fuerza es menor. Vemos un ejemplo con un tractor. Un tractor tiene gran capacidad de producir fuerza, pero a baja velocidad. Entonces vemos otro ejemplo con este equipo de Bausley, el cual el primero, para poder mover este dispositivo y romper la inercia de la gravedad, tiene que generar altos niveles de fuerza a baja velocidad para poder producir ese movimiento. En cambio, el deportista que viene detrás, para poder alcanzar ya ese ataque, tiene que producir ya mucha velocidad, es decir, producción de fuerza baja, pero a alta velocidad. Tenemos como ejemplo, entonces, un auto deportivo en el cual la producción de fuerza es menor, pero es más rápido, y lo mismo con un carro pequeño. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta a la hora de individualizar el entrenamiento, llevarlo a un contexto específico. Tradicionalmente se ha creído que el deportista más fuerte puede ser el deportista más rápido. Es decir, gracias a los trabajos de Pedro Jiménez, Samosino y este grupo de investigadores que han encontrado que ser fuerte en el eje vertical no es lo mismo a ser rápido en el eje horizontal. Entonces, no es lo mismo, producir fuerza a baja velocidad que ser fuerte a alta velocidad. Entonces es diferente, máxima fuerza a máxima velocidad. Gracias a los trabajos de Morín, Samosino, que vienen desarrollando desde el 2010, han encontrado que calcular el perfil fuerza-velocidad en movimientos o ejercicios multiarticulares, estos pueden ser llevados a los sprints o a las carreras de 100 metros. Entonces, en el estudio realizado por Yamauchi y Ishii, ellos ilustran a estos 2 atletas. Toman de ejemplo a un velocista y a unos rugbistas, en el cual en esta curva de fuerza-velocidad vemos que el rugbista tiene mayor tendencia a la fuerza, mientras el velocista tiene mayor tendencia a la velocidad. Entonces, se toman de ejemplo lo que mencioné ahora, el tractor como mayor productor de fuerza, el vehículo pues, deportivo tiende más a la velocidad. Este grupo de investigadores analizaron a velocistas de clase mundial. Entonces, ellos que identificaron que es muy importante y determinante conocer cómo es el comportamiento de los atletas en cada fase de la carrera.
¿Por qué? Porque en el momento en que los velocistas están en el partidor, si tenemos el velocista que pesa 80 kilos, él debe producir 800 newtons de fuerza para romper la inercia de la gravedad que le permita desplazarse hacia adelante. Entonces se toma como referencia esta producción de fuerza y la velocidad que corresponde a esa fase de la carrera. Es decir, al inicio que empieza el movimiento del deportista, alcanza una velocidad de 3.5 metros sobre segundos en los primeros 3 pasos. Vemos que a los 10 metros la producción de fuerza en newtons es menor, pero va aumentando su velocidad. A los 30 metros sigue disminuyendo esa producción de fuerza en newtons, y esto tiene que ver por los tiempos de contacto, que ya son menores en esa fase de velocidad máxima, en el cual ya entró a alto speed, es decir, a su velocidad absoluta. Conocer estos valores en cuanto a cómo es el comportamiento en cada fase de la carrera va a permitir individualizar el entrenamiento de los velocistas. Entonces, ahora nos hacemos la pregunta, ¿qué hacer? ¿Cómo entrenamos esa zona de la F0? La F0 es decir, la máxima producción de fuerza sin generarse el movimiento. La zona de la V0, la zona de máxima velocidad, es decir, la aplicación de fuerza a máxima velocidad. Y cómo elegimos los ejercicios para trabajar esta zona de la potencia máxima, o la zona media. Entonces, recuerden, como lo mencioné, estamos desde la especificidad. Entonces, ¿qué ejercicios nos pueden servir para eso? Jiménez, Contreras y Morín, en su capítulo Speed and Acceleration Training del libro Avances de la Fuerza y Condición, sugiere estas zonas. Que en la zona de la F0 o la zona del ratio de fuerza, los deportistas deberían trabajar con una carga de 8,5 newtons por kilogramos. El ratio de fuerza debe ser mayor al 45%. La zona de potencia máxima, esta referencia de 20 a 25 watts por kilo. Es decir, ellos identifican esta zona de los 0 a los 30 metros como la zona de la RF, es decir, la zona del ratio de fuerza, zona acelerativa. Ya la zona de los 30 en adelante es la zona de velocidad máxima, velocidad absoluta, como ellos lo definen, en el cual se da la V0 y el DRF. El DRF hace referencia al descenso en el ratio de fuerza, es decir, acciones decelerativas. Entonces, los valores máximos de V0, velocidad máxima, están alrededor de 10 y 12 metros sobre segundos. Entonces ellos sugieren que el descenso del ratio de fuerza debe ser menor al 6%. Si analizamos el comportamiento en cuanto al tiempo de contacto en esta zona acelerativa, vemos que es de 0.18. La frecuencia del paso es de 3,6 a 4 Hz. La longitud del paso es de 1,5 metros. Y ya en la zona, cuando hacen esa transición a velocidad máxima o velocidad absoluta, el tiempo de contacto es menor. La frecuencia de la zancada es de 5 Hz. La longitud de la zancada es de 2,25 a 2,5 metros, es decir, zona de alta fuerza a baja velocidad, y esta es la zona de baja velocidad a alta fuerza. Perdón, de baja fuerza a alta velocidad. Entonces, ¿cómo entrenamos esa zona de la RF o F0? Estos investigadores en cabeza de Hick encontraron que trabajar con arrastres de cargas altas, es decir, equivalentes al 85% del peso corporal o incluso al 140% del peso corporal, esos atletas mejoraban sus tiempos en esa fase acelerativa o propulsiva. Vemos otro estudio desarrollado en cabeza por Morín, en el cual lo hicieron con futbolistas. Ellos desarrollaron un entrenamiento con arrastres pesados para mejorar la fuerza horizontal en la salida. Entonces, ¿ellos qué hicieron? Tomaron un grupo control, que ese grupo control lo que hizo fue realizar sprints libres. Hicieron sprints libres sin ningún tipo de resistencia. En cambio, el grupo que trabajó con cargas pesadas, es decir, este que está en cuadro negro, mejoraron la F0, es decir, esa producción de fuerza, mejoraron el pico de potencia máxima, mejoraron el ratio de fuerza máxima, la RF máxima,
mejoraron el DRF, mejoraron en 5 y en 20 metros. Es decir, esa importancia que tiene trabajar con arrastres pesados para esa zona de la curva fuerza-velocidad. Entonces, ahora, ¿cómo sería el entrenamiento para la zona media o zona de potencia máxima? Estos investigadores, en cabeza pues, de McCross y demás, vienen trabajando el dispositivo 1080 Motion, el cual es un dispositivo que cuenta con esta cuerda acá, en el cual trae un cinturón que se le acomoda a los atletas a la altura de la cintura, y ellos deben realizar un sprint máximo de 30 o 40 metros y el dispositivo le calcula la F0, le calcula el pico de potencia máximo y de acuerdo a esos valores arrojados se registran en el ordenador, y a la hora de entrenar al ordenador solamente se le registra el valor en el cual alcanzó el pico de potencia máxima, y este hilo le ofrece esa resistencia para que trabaje en esa zona. Entonces, ¿cuál es mejor? Esa es una pregunta interesante. ¿Por qué? Porque si no contamos con este dispositivo, que por cierto es costoso, estos investigadores que hicieron compararon cómo fue el comportamiento del 1080 Motion versus el entrenamiento tradicional con arrastres, y encontraron que no hay diferencias. Es decir, da lo mismo entrenar con el dispositivo 1080 Motion, que permite resistencias, a entrenar con arrastres. Es decir, que si no contamos con este dispositivo, trabajar con trineos, arrastre y demás, nos va a permitir mejorar esas zonas de la curva fuerza-velocidad en la cual queramos entrenar y mejorar a nuestros atletas. ¿Cómo sería el entrenamiento en la zona V0 o la zona de velocidad máxima? Entonces, estos investigadores vienen trabajando con el dispositivo 1080 Sprint, pero ahora de manera distinta. En la diapositiva anterior, la zona de potencia máxima, el dispositivo 1080 Motion le ofrece una resistencia al atleta, al cual él la tiene que vencer. Pero en esta zona de la curva, el dispositivo le va a ofrecer es una asistencia. Es decir, en el momento que el atleta inicia el movimiento, inicia la carrera, al dispositivo se le registra desde el ordenador cuánto valores, ya sea de peso corporal o kilogramos, le facilita al deportista la asistencia para que logre un overspeed o valores mayores a los alcanzados en su velocidad neta o velocidad máxima. Entonces, esta es la evidencia, lo cual sugiere los trabajos para cada una de las zonas de la curva fuerza-velocidad, es decir, la zona de la F0 o ratio de fuerza, trabajo con cargas o arrastres pesados, la zona de la potencia máxima o el pico máximo de potencia, y la zona de la V0. Como aplicaciones prácticas, traigo de referencia estos datos. ¿Por qué? Porque estos valores de acá son de velocistas españoles. Entonces, acá se estudia y se analiza cómo es el comportamiento de su F0, su potencia máxima, su RF, comportamiento de su DRF y el comportamiento de su V0. ¿Esto por qué lo tengo como referencia? Para luego compararlos con los datos de Usain Bolt. Estos son unos datos tomados a Bolt, en el cual vemos cómo es el comportamiento de su F0, cómo es el comportamiento de su pico máximo de potencia, su comportamiento en RF, DRF y la V0. Vemos que Usain Bolt de velocidad máxima llega a valores de 13 metros sobre segundos. Es decir, valores muy por encima a la media de velocistas. Este cuadro son tomados de referencia de distintos velocistas, analizando estas mismas variables, F0, V0, pico de potencia máxima, RF máxima y DRF. Ahora, ¿cómo medimos el perfil fuerza-velocidad de manera específica? Es decir, en el campo, sin salirnos de ese contexto. Entonces, acá traigo de referencia los dispositivos que tradicionalmente se han venido utilizando como medios para
medir o valorar esta variable, como es el dispositivo Trendmile, que lo mencioné ahorita, que funciona como tapiz rodante, pero a la vez como plataforma de fuerza, en el cual en esta gráfica de acá vemos el comportamiento de estas líneas, en el cual tiene una color rojo y la otra color azulito, en el cual esta de color azul es el comportamiento de la producción de fuerza vertical y la línea roja es el comportamiento de la fuerza horizontal, en el cual ellos, utilizando este dispositivo, que encuentran que en la fase acelerativa la producción de fuerza horizontal y vertical es igual, pero a medida que se va avanzando en las distancias, el comportamiento de la fuerza vertical es mucho mayor, pero la fuerza horizontal se mantiene constante. Utilizan los dispositivos como las fotoceldas o las plataformas de fuerza o los radares, pero esto en el mercado es costoso, tiene un valor alto. Entonces este grupo de investigadores lanzaron lo que fue la aplicación MySprint, que al nosotros no tener o no contar con estos dispositivos, porque son muy caros, este dispositivo, esta aplicación MySprint, que tiene un valor de 30 euros, permite tener valores muy parecidos a estos de acá, porque en esta investigación en la cual la hacen para ver la viabilidad y la confiabilidad del dispositivo, encuentran una alta asociación en los resultados de el MySprint con estos métodos de referencia tradicional que se vienen desarrollando. Entonces, ellos que sugieren que para utilizar de manera óptima esta aplicación se necesita el dispositivo iPhone 6 o superior. ¿Por qué? Porque permiten esas funciones de cámara lenta, de tomar 240 fotogramas por segundo. Y en la función de ejecución que tiene el MySprint, lo exige en cuanto a la posición del dispositivo, las marcas que se deben poner desde el momento de inicio hasta los 30 metros, más o menos, se deben poner unas marcas que registran el comportamiento del velocista en esa fase de la carrera. Entonces, como dato curioso, me llama mucho la atención esta imagen de Usain Bolt. Este es Usain Bolt en sus primeros 5 contactos. Es decir, veamos su modelo técnico, en el cual vemos que la rodilla derecha se sale del plano sagital. Igual la rodilla izquierda. Y así mientras va avanzando en sus pasos. Es decir, en todo lo que hemos hablado o he hablado en cuanto al modelo técnico, veamos ese comportamiento de Usain Bolt. Es decir, este es un dato atípico, que él, sin tener esos valores de referencia en cuanto a la técnica de la salida, tiene los valores que tiene y es el mejor del mundo en esta modalidad. Entonces aquí de Usain Bolt, ¿qué deberíamos hacer? O sea, potenciar lo que ya tiene y tratar de corregir sin cambiar lo otro. Muchas gracias. Listo, Jorge. Listo. Bueno, Jorge, muchísimas gracias de nuevo por aceptar la invitación, gracias por tu ponencia. Voy a compartirte entonces algunas de las preguntas que nos hicieron en nuestro chat de YouTube. A pesar de que tuvimos inconvenientes con el audio, pues logramos solucionarlo al final, así que pedimos disculpas a todos los que nos estaban viendo y escuchando. Bueno, primero quiero que escuches un mensaje importante. ¿Sí? Es de Luis Américo Salazar Asprilla, tu tío. Sí. Nos escribió: gracias, sobrino, por tan importante explicación e interesante para los docentes que trabajamos en el área de educación física. Un abrazo. Entonces, pues felicito también a tu familia porque está aquí contigo apoyándote. Muchas gracias también a ellos por estar viendo nuestro simposio. Entonces, saludos a tu familia. Y las preguntas entonces que tenemos es, Elías Rodríguez nos dice,
En el deporte de combate como el boxeo, ¿dónde encontramos y podemos ver las fracciones de segundo de velocidad? ¿Dónde podemos trabajar la velocidad? ¿En qué momento? Sí, lo primero que se debería es caracterizar ese deporte, en este caso un deporte de combate como el boxeo, y cómo son las acciones en el boxeo, en qué momento se dan esas fases acelerativas. Esas fases acelerativas se dan más que todo cuando queremos impactar al atleta. Es bueno entrenar esos drills de pared para ellos también, así no tengan el mismo patrón de movimiento en su competencia, lo cual eso le va a permitir desarrollar un patrón en el cual él sea eficiente en esas acciones al momento del combate. Listo. Bueno, yo creo que esta pregunta y esta respuesta vale para otras más que tenemos que hablan sobre el judo, el karate. Tenemos varias preguntas sobre deportes de combate. Sí. Luis Pájaro.